buenas noches, Montaraces, a nuestra hoguera virtual. Y hoy tenemos para presentar un libro de EAS, que es Tradición y Revolución, escrito por Troy Southgate. Y para ello hemos traído como invitado a Eduard Alcántara, ya que Eduard fue quien escribió su prólogo. Y además Troy Southgate también a través de su editorial ha editado varios libros de Eduard, con lo cual así podemos decir que todo queda en casa. No solo hablaremos de tradición y revolución, sino que también hablaremos un poco de la figura de Troy, porque quizás es ese gran desconocido en España o en nuestros círculos, y creemos que es un personaje interesante, aunque no comparta toda nuestra visión o algunas cosas nos puedan chirriar. Así que, sin más dilación, os doy paso con Eduardo Alcántara y vamos a ver de qué va esto de tradición y revolución. Pues primero de todo, saludos a la concurrencia. Eh, pues esto, Manuel Quesada, eh, como redacté hace algunos años el prólogo al libro Tradición y Revolución de Troy Southgate, pues pensó que quizá era yo persona indicada, ¿no?, para hablar sobre el libro, ¿no? Y bueno, de paso se puede hablar también sobre el autor, porque a través de la obra del autor, no solo de este libro, pues pueden salir temas interesantes que creo que a todo el mundo les pueden resultar de interés. Y, y así pues hacemos un repaso, quizá también a autores que no son muy conocidos y a temas eso que tienen que ver un poco con la línea también personal que en lo político sigue Troy Southgate, ¿no? De estos personajes de los que se pueden hablar, pues los podemos mencionar a partir del propio libro de Tradición y Revolución y también de otras obras que tiene él o de otros artículos que ha escrito, ¿no? Bueno, con Troy no solo, digamos, tengo el ligazón este de haber redactado el prólogo de Tradición y Revolución, Tradition and Revolution, ¿no?, sino que él pues también ha tenido el detalle de traducirme al inglés, varios libros míos, no sé si se ve este bien. Bueno, este es Man of Tradition, ¿no?, el hombre de la tradición, y también tuvo a bien traducirme y editarme también en inglés Ebola Against Fatalism, ¿no? Ebola bueno, contra el fatalismo, frente al fatalismo, ¿no?, con su editorial Black Thorns, ¿no? Pues por estas razones creo que Manuel Quesada un poco ha pensado en mí, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues primeramente del autor, ¿no? Antes de entrar, por supuesto, al libro. Quizá el libro lo dejaremos para el final, ¿no?, porque hay mucha otra cosa de la que hablar, ¿no? Y sobre el autor, pues eso, comentar que eh, nació en el 65, eso para un poco, para que también se sepa la edad que tiene. De hecho, de aquí a pocos días cumplirá 60 años porque nació el 22 de julio de 1965. Estamos en 2025, 60 años. Se lo podemos definir como historiador, como activista político, como músico, como ensayista incluso, ¿no? Él se define políticamente como nacional anarquista, ¿no?, es la definición que más acostumbra a utilizar, ¿no? Por supuesto, no hay que entender el anarquismo con nada que se le parezca a lo que elaboró Bakunin, Kropotkin o Proudhon, ¿no?, sino quizá tendría más relación con la idea del anarca de Junger, ¿no? Bueno, ya entraremos más adelante el por qué esta definición. Eh,
Bueno, él, como he comentado antes, tiene una editorial que es Black From Press, la prensa del Frente Negro, que es, digamos, la última desde hace años que tiene y con la que ha editado ya un montón de libros y trabajo de todo tipo, ¿no? Algunos se han querido definir desde fuera un poco del ámbito de Southgate, a nuestro autor como alguien que está inmerso en un movimiento que trabaja para explotar una contracultura así que mezclaría pues quizá el heavy metal, bueno, la tradición primordial, ¿no? La Sofía Perennis, eh, y bueno, sobre todo desde una clave boliana, aunque también trabaja y ha escrito sobre otros autores tradicionalistas como Fritz Schoen, como el mismo René Guénon, pero tiene una impronta boliana muy considerable, ¿no? Ahí, en algunas biografías se comenta que se unió al National Front en 1984 y, y bueno, hay autores que no concuerdan con esta fecha, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro que estamos presentando, Tradición y Revolución, tiene también una introducción de John B. Morgan, ¿no? Y este nos dice que en ese año, 1984, no se unió al National Front, sino al British National Party, ¿no? Yo quiero hacerle más caso a Morgan, al introductor del libro, eh, que a lo que en otros lugares se puede encontrar, ¿no? Y que al National Front se unió 5 años después, en 1989. Bueno, es un detalle, ¿no? Es un detalle, ¿no? Para tener en cuenta. Eh, También se nos comenta que en 1987 se unió a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. ¿Eh? Bueno, él proviene de una familia, de un entorno que no es católico, ¿no? Es una cosa que llama la atención, ¿no? Y también se nos comenta que en 1998, es decir, pues 11 años después de esta unión a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, pues le dio la espalda al cristianismo, ¿no? Recordad que la fraternidad sacerdotal de San Pío X es la de Monseñor Lefebvre, ¿no? Eh, bueno, a ver, hemos comentado que su faceta es amplia, polifacético, y entre esas facetas hemos comentado la de músico, ¿no? Y él, bueno, ha trabajado en una variedad de proyectos musicales, la verdad es que increíble, ¿no? Grupos como Hair, Silent Light, Survival Unit, Horologium, Sagittarius, The Joy of Nature, From Stall, The Days of the Trumpet, un montón de grupos, ¿no? Y cada uno pues con un estilo musical diferente, ¿no? Bueno, antes de entrar en ellos, también comentar que hace años, pues ya no recuerdo dónde, ¿no? Sí que leí que de jovencito, pues le atraía la música hoy y en alguno de estos conciertos se conoció a gente creo que del National Front, ¿no? Y por ahí le vino un poco la conexión, ¿no? Con el mundo identitario británico, ¿no? Haciendo un poco repaso de estos grupos que ya posteriormente, ¿no? Eh, ya no en esa etapa más juvenil, en la que le gustaba o le atraía la música hoy, ¿no? Sino en una ya más cercana a nuestros días, pues eh, como parte del grupo Survivor Unit, y para que nos hagamos una idea de la cantidad y de la variedad de estilos musicales que ha trabajado, tanto en su faceta, digamos, como compositor, como vocal, pues digamos que este grupo es un grupo sueco, trabaja
death industrial como tipo de música, el power electronics, eh, Noise, bueno, de hay más Survival Unit detalles es que noise, no. es ruido, es Claro. noise. Sí, sí, de hecho lo tienen también como vocal agresivo, ¿no? Música agresiva, y como comentas tú, eh, concretamente dicen distorted feedback noise, ¿no? Ruido, ¿no? Eh, bueno, voy enumerando otro grupo, porque hay un montón, ¿no? Y más que nada para que veamos esta versatilidad que tiene, ¿no? Otra banda es Her, ¿no? Que es el género sería como neofolk, minimalista, neoclásico y marcial, ¿no? También, ¿no? Bueno, tienen álbumes que yo creo que un poco definen la cosmovisión de Troy, ¿no? Como uno que se llama Winter of Constantinople, ¿no? El invierno de Constantinopla, que podemos pensar que hace referencia a la caída de Constantinopla, ¿no? En manos de los turcos y por tanto a su dejar de ser parte de Europa culturalmente, ¿no? Otro grupo, ¿no? Silent Nach, ¿no? Yo creo que era un grupo alemán, ¿no? Y el estilo sería como gothic, gótico, electro, romantic, future pop, bueno, una mezcla ahí de estilos diferentes, ¿no? The Joy of Nature, otro grupo, ¿no? A este, eh, a este grupo, pues dicen que es de estilo como de ambiente post-rock, también un poco de exploración del folk, incluso con toques de música clásica, elementos de música clásica, ¿no? Otro de los grupos, ¿no? Von Frontstahl, ¿no? Una banda alemana, ¿no? Estilo musical, pues también de Martial Industrial, ¿no? Ya a mí me viene a la cabeza el grupo aquel esloveno de Laibach, ¿no? Laibach, que era también música así industrial, ¿no? Marcial industrial, ¿no? Pero que bueno, que también este grupo, pues, realiza música electrónica, metal industrial, neofolk también, ¿no? Eh, The Days of the Trumpet Call, ¿no? Los días de la llamada de la trompeta, otro de los grupos, ¿no? También se define como una banda neoclásica, ¿no? Con un estilo, con un sonido apocalíptico y épico al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esto de lo épico y neofolk, bueno, pues son un poco medios, ¿no? También para, a través de la cultura, pues atraer, ¿no? Atraer a la juventud que se siente atraído por la música con temas relacionados con la identidad, con las raíces, ¿no? También para dar un poco de feedback sobre los grupos. Yo recuerdo hay uno, no sé, el justo que ibas a citar, a Orologium, o si era el de Sí, Mercurial, sí, que era como una guitarra acústica, pero que tenía sí. como de fondo yo recuerdo un disco que además tenía como una ampliación de eco, y al final era solo una guitarra Ah, acústica, él cantando, o voces que a veces se escuchan por el mm, fondo y algún ruido de distorsionador, pero era más que nada una guitarra acústica. El que has dicho, por ejemplo, de Dyson de Triumph Call, es como, dice que no es clásico, pero es básicamente piano. Y había otro que no sé si era el Von Stromstad, que era sí, directamente como una especie como de orquesta, además, que era con sus tambores, con sus teclados, con sus vientos. Claro, es que es sí, muy variado. O sea, igual que Survival Unit de la Noise, era lo que es música de Power Electronics Noise, sí, hay otros que son mucho más calmados, hay otro proyecto que es como Dead Can Dance, que es mucho más tranquilo, mucho más sí, gotiquillo. pero muy elaborado por lo que comentas tú, casi con orquestas y todo. Sí, o sea, no, no, Sí, no, no es el una que has orquesta comentado de tú, 20 músicos, pero a lo mejor son música de cámara en la que hay ya, vientos, bombos, teclados. Claro, imagino que lo hace todo él o él y un par de colegas. Y imagino que tirarán de sintetizadores y de teclados para hacer los sonidos de los vientos y eso, que los teclados lo permiten. sí, 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 sí. Sí, no sé, el Horologium este que comentas, bueno, sé que el estilo era también un poco de música marcial y neoclásica, con ambiente dark, oscuro, ¿no? Sí, y por lo que dices, hay más grupos todavía en los que ha participado, ¿no? Eh, bueno, pues saltando a otras cuestiones y dejando la musical un poco así de lado, decir que
la editorial EAS ha apostado fuerte por la obra de Troy, ¿no? Porque no solo ha editado Tradición y Revolución, el libro que tenemos a mano, sino que también editó el manifiesto del movimiento nacional anarquista, más allá de izquierdas y derechas, sería el subtítulo, y también editó Imperator Romanorum, ¿no? Que bueno, que habla sobre todo pues, de los primeros emperadores que dieron pie a la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro Imperio Romano, lo del germánico no era el nombre oficial, ¿no? Como Enrique I el pajarero o Otón el Grande, ¿no? Pues este también lo ha editado Ediciones EAS, la editorial EAS, ¿eh? Tiene, ha editado tres. Eh, Vamos a echar mano ahora de otro personaje llamado Richard Hunt, porque tiene influencias potentes hacia Troy, ¿no? Porque este Richard Hunt fundó el Green Anarchist, eh, la anarquista verde, ¿no? Mm, in- pero bueno, lo fundó, pero la gente, digamos, que se unió al grupo y gente que también estuvo en la formación del mismo, pues no comulgaba con alguno de sus postulados y al final lo expulsaron, ¿no? Porque lo acusaron de tener ideas extremistas de derecha, ¿no? Y entonces lo que hizo Richard Hunt fue fundar otro grupo que se llamaba Alternative Green, ¿no? Verde alternativo, ¿no? Y, y resulta que a través de una revista que se llamaba Perspective, que si no me equivoco era del National Front, una revista cultural, que leía mucho Troy Southgate, pues aquí en Perspective, vamos, publicaban artículos de este Richard Hunt y fue como Troy conoció a Richard Hunt, ¿no? Y un poco las ideas de Richard Hunt son las ideas de recluirse pues eso, en pequeñas comunidades, en aldeas casi, ¿no? Y de esta manera, pues, estar un poco a salvo de los embates de ese monstruo que es el establishment, ¿no? Que es bueno, el Estado en este caso nacional británico, y formar pues, allí sociedades tradicionales, bueno, sociedades arraigadas, y en definitiva a salvo también del maquinismo, del industrialismo, del urbanismo, ¿no? Eh, bueno, Richard Hunt. Este Richard Hunt fusionaría al final el grupo que montó cuando lo expulsaron de Green Anarchist, que fundó, recuerdo, Alternative Green. Al final se fusionó precisamente con esta revista, con Perspective, que fue la revista a través de la cual Troy Southgate tuvo conocimiento de los artículos de Hunt, ¿no? Eh, bueno, era esta revista Perspective, de alguna manera derivaba del National Front, ¿no? De una asociación cultural que se llamaba IONA, que traducido las siglas al castellano sería Islas del Atlántico Norte, que eh, estaba asociada al National Front, ¿no? ¿Vale? Pues aquí es donde, repito, va formando Troy Southgate sus ideas sobre el nacional anarquismo o la anarquía tradicional, ¿no? Más adelante será la anarquía tradicional cuando Troy se introduzca en la obra del tradicionalismo integral, de la tradición perenne, ¿no? De la Sofía perenne a través de Évora, de Guénon, ¿no? Eh, y bueno, son medidas de la anarquía tradicional que se basa, pues eso, en comunidades descentralizadas, ¿no? Bueno, Troy lo que sostiene es
qué es esto, que no se puede luchar contra el sistema y mejor pues recluirse en pequeñas comunidades, ¿no? A veces dice incluso en aldeas, ¿no? Eh, Hay que decir también que Troy, que es un gran teórico, gran ensayista, aparte de historiador, etcétera, etcétera, no se quedaba ahí. Era una persona que ha predicado con el ejemplo, porque de hecho él se ha recluido en una pequeña comunidad, ha cortado los lazos con el Estado plutocrático, ¿no? Británico, y se ha negado a que sus 4 hijos pues sean educados por el Estado. Los educa él, los forma él, ¿no? Y de hecho su oposición también al maquinismo, al industrialismo, le ha llevado al hecho de que no utiliza ni coche para desplazarse, ¿no? En esa aldea, ahí medio recluido, supongo que cuando tenga que salir de ella para tomar parte pues, de alguna conferencia o de algún evento del tipo que sea, pues utilizará transporte público, ¿no? Pero predica como un ejemplo, ¿eh? No es solo teoría lo que trabaja, ¿no? Eh, bueno, este Richard Hunt, bueno, llegó un momento que la salud se le quebró un poco y delegó Alternative Green, el grupo que había formado después de que lo expulsaran de Green Anarchists, pues lo delegó en Troy, en nuestro autor, en Troy Southgate. Él se quedó con Green Alternative, ¿no? Y de hecho, Troy pues hizo un poco lo mismo que había hecho Richard Hunt, ¿no? Intentó también infiltrarse en grupos ecologistas de todo pelaje, anarquistas políticamente hablando, ¿no? De hecho, participó en una feria, la Feria de los Herejes Anarquistas en Brighton, ¿no? Eh, pero bueno, al final nada, bueno, ya empezaron a acusarlo también de lo que ya sabemos que son ideologías malditas tras la deflagración, bueno, tras lo que ocurrió en 1945, ¿no? Y no fue exitoso, ¿no? Su intento de atraer a través de lo verde, ¿no? A los anarquistas políticamente hablando, ¿no? Y de hecho también tuvo mala suerte porque en ámbitos, digamos, identitarios, estas ideas, y Hunt también lo intentó, pues no han tenido demasiado éxito, ¿no? Esto del nacional anarquismo, ¿no? Por lo menos tanto éxito como hubieran querido tanto Southgate como Hunt, ¿no? A Hunt, bueno, que sí que trabajó mucho el tema este de intentar atraerse anarquistas, a través de estos encuentros de lo verde, pues acabaron acusándole de fascista y nada, le cancelaron conferencias e incluso, bueno, diferentes librerías independientes pues se negaron a tener libros suyos o revistas suyas en su stock, ¿no? Sobre todo las revistas de Alternative Green, ¿no? He comentado antes que le cedió a Alternative Green cuando enfermó, pues se lo cedió a Southgate, pero duró poco en manos de Southgate, porque la publicación fue suspendida, la represión del sistema. Entonces Southgate montó otra que se llamaba Terra Firma, ¿no? Así en latín, Terra Firma, ¿no? Sería tierra firme, ¿no? También con este sentido ecologista y también comunal, ¿no? Eh, el siguiente paso que dio editorial eh, Southgate fue el que hemos presentado antes cuando hemos hablado, por ejemplo, de los 2 libros que tuvo a bien publicarme en inglés, es decir, la editorial Black Front Press. Esta la funda hace 15 años, en 2010. En un principio la funda con la intención de publicar el libro de un autor que pues le atraía mucho, que era Otto Strasser, ¿no? Porque Southgate siempre ha tenido inclinación hacia pues esta ideología
maldita, pero en su versión más anticapitalista, ¿no? Entonces, para publicar a Otto Strasser, pues se creó la editorial Black Front Press, ¿no? Después, posteriormente, pues la ha utilizado para editar un montón de textos históricos, políticos, filosóficos, eh, metafísicos, un montón. Ha editado mucho. Eh, Comenté atrás, eh, doy ahora otros datos biográficos. Lo hago de esta manera para no acumularlos todos en un solo bloque y que no resulte muy pesado, ¿no? Y así pues los voy escalonando, ¿no? Comenté eso, que él se unió a esto, a la congregación, ¿no? De San Pío X, ¿no? Es que de hecho, en esa época él se graduó en teología, aparte de en historia también, por la Universidad de Kent, ¿no? Es curioso, porque, como dije antes, no proviene de un entorno religioso, ¿no? Pero se supone que tenía, digamos, vocación, hacia el plano de lo espiritual y en un principio, pues, le pareció encontrarla, ¿no? A través del catolicismo, ¿no? Eh, bueno, como a él siempre le ha traído eso, distinguirse claramente de, aparte del comunismo, por supuesto, distinguirse de cualquier posición política que tuviera algunas concomitancias con el liberal capitalismo, ¿no? Y por eso ha estado un grupo de tercera posición, ¿no? De hecho, se unió a uno que se llamaba precisamente así, ¿no? Tercera posición internacional, ¿no? Y las siglas en inglés era ITP, ¿no? International Third Position, ¿no? Pero bueno, rompió con ella por diferentes razones, ¿no? Mm, Vamos a ver, hay tantas cosas de... Bueno, eh, he comentado eso, ¿no? Que funda Black From Press, en un principio para editar la obra de Otto Strasser, ¿no? Porque en su, digamos, anticapitalismo integral, pues a Troy hay personajes de la Europa de entreguerras que no le atraen demasiado porque piensa él que no cortaron totalmente con el gran capital, aunque lo tuvieran de alguna manera eh, monitorizado, ¿no? Y controlado, y por eso no le atraen figuras como las del pintor austriaco o la del Duce, para nada, ¿eh? Y en cambio sí que demuestra mucha atracción hacia, aparte de otro Strasser, hacia Cornelio Celea Codreanu, hacia el mismo José Antonio Primo de Rivera, sí que los ve como alternativas claras al comunismo y al capitalismo, como tercera posicionistas claros, ¿no? Eh, bueno, él tiene muy claro la cuestión técnica, ¿no? Para él es la clave, ¿no? La clave para no acabar subsumidos en un magma que haya diluido pues las raíces de las comunidades y su identidad, ¿no? Pero bueno, por supuesto no se considera racista, sino que más que nada echa mano de conceptos de la Nouvelle École, ¿no? De la Nouvelle Droit, ¿no? Francesa, ¿no? Y habla más bien del etnopluralismo, ¿no? Es decir, que cada etnia tiene que conservar, ¿no? Sus raíces y es la mejor manera de que ninguna pues se diluya y desaparezca, ¿no? Con la hibridación, ¿no? Por tanto, respeta, por supuesto, y en los casos en los que se lo merezca, pues admira, ¿no? Otras culturas, otras etnias, ¿no? Pero tiene clarísimo que la defensa de la propia es un puntal prioritario, ¿no? Eh, bueno, es más o menos en la época en la que él, después de unos 11 años de haber abrazado el catolicismo, pues en la época en la que se aleja de él
y entra en la obra sobre todo de Julius Evola, ¿no? Pero no solo, ¿eh? Eh, bueno, y de otros autores que no están asociados con la tradición perenne, pero que él piensa que también pueden aportar mucho en la idea esta de preservación de la identidad. Por ejemplo, Carl Jung, ¿no? Es una autora que tiene mucha consideración porque piensa que dentro del inconsciente colectivo pues está ahí de alguna manera la psique aria primigenia, pues eso, de una manera inconsciente, ¿no? Y de lo que se trata pues es de despertarla, ¿no? La psique aria primigenia, eso lo digo textualmente como Troy también lo comentó, ¿no? Eh, Eso, ya lo he comentado antes, la idea esta de recluirse en comunidades, en aldeas, es una idea que por un lado, pues intenta de alguna manera defenderse del opresor y represivo Estado moderno, pero de otra manera también lo que hace es mostrar una alternativa clara a la influencia corrosiva del urbanismo, ¿no? Y la decadencia que el urbanismo conlleva, ¿no? Bueno, por eso muchos de los grupos musicales en los que ha entrado como proyecto, pues, bueno, trabajan los folk, ¿no? Lo identitario, ¿no? Que, por supuesto en la ciudad parece que sea difícil, ¿no? De activar, ¿no? La ciudad que vuelve al hombre, ¿no? Como un simple número desarraigado e intercambiable por cualquier otro individuo del planeta, ¿no? Bueno, Southgate, con su Black From Press, con su editorial, ha editado más de 100 libros, ha hecho una labor impresionante en 15 años, desde 2010, ¿no? Y bueno, entre algunos de ellos, aparte de Tradition and Revolution, que es el libro que nos convoca hoy, pues tiene otros como, por ejemplo, algunos dedicados al periodo de entreguerras, Hitler, el aplazamiento es uno de ellos, ¿no? Que tiene ya en su título pues ese ribete crítico, ¿no? Digamos, el aplazamiento de una tercera posición que Troy no vio de alguna manera concretizada, ¿no? Eh, bueno, tiene libros también sobre el movimiento fascista de entreguerra británico, sobre, ya lo hemos dicho, otros trases, la vida y obra de un socialista alemán, es el subtítulo, ¿no? Aventuras en la contracultura, tiene libros sobre filosofía, religión, historia, libros que son un compendio de varias disciplinas, ¿eh? Otros dedicados a Nietzsche, el que hemos comentado que también la editorial EAS ha tenido a bien publicar, Imperator Romanorum, sobre esos emperadores, Enrique el Pajarero, Otón el Grande, el auge del primer Reich alemán, ¿no? La Edad Media, ¿no? Tiene también, bueno, es un autor nada sectario, que te puede hablar de personajes de anarquistas, comunistas, te puede hablar del obispo de Hipona, Vida y Pensamiento de San Agustín, es otro de los libros editados por su editorial, ¿no? Posturas sexuales rúnicas del funtor anglosajón, es otro de los libros que tiene La tribu adormecida, Hilary Belloc y los judíos, ¿no? Desde el Rayo, otro libro dedicado a Cornelio Codreano, Oria Sima y la historia de la Guardia de Hierro Rumana. ¿No? Tiene libros de poemas también, ¿no? Amanecer estético y otros versos románicos, ¿no? Románticos, perdón, ¿no? Libros dedicados a un personaje quizá no muy conocido también del fascismo británico de entreguerras, que se llamaba Arnold Spencer Lees. Después comentamos alguna cosilla, ¿no? Una lectura contemporánea de la crisis del mundo moderno de René Guénon, ¿no? Está metido ya, tenemos a nuestro autor metido de lleno en el tradicionalismo integral, ¿no?
libros dedicados a personajes no muy conocidos como Georges Bataille, Bataille el francés, ¿no? Eh, o personajes como el antropósofo Rudolf Steiner, ¿no? De esos tiene varios, dedicados a la filosofía de Rudolf Steiner, ¿no? Sobre Rudolf Otto, toda una autoridad, ¿no? En el rescate de la espiritualidad de la antigua Grecia, ¿no? La más mitológica, más que la filosófica, ¿no? Sobre la filosofía japonesa, vamos, un montón de personajes. Sobre Friedrich Schön, otro puntal también del tradicionalismo integral. Eh, Libros criticando el existencialismo de Sartre y contraponiéndolo a otro que él estima pues más rescatable, como el de un personaje que se llama Gabriel Marcel, personajes japoneses, Nishitani. Después quizá comentemos algo. Tiene otro dedicado también a Ébola, uno que se llama Oro entre plomo, que tiene que ver ese simbolismo con el hermetismo, con el hermetismo alquímico. Oro entre plomo, cabalgando el tigre con Julius Ébola. Eh, bueno, así comentando algún personaje de los que tratan sus libros, y así aprovechamos pues todos los temas que trata y su vasta cultura para hacer un poquito de repaso sobre algunos de ellos, algunos personajes que el público no conoce y que quizá pues no está mal, ¿no? Que tenga alguna reseña de ellas, aunque sea rápida, ¿no? Sobre Stirner, que lo he comentado antes, que escribió un libro sobre él, pues el mismo Ébola en su etapa filosófica, Ébola tiene muchas influencias de Carlo Michel Stadler, de Otto Benninger, de Nietzsche y de este mismo Max Stirner, sobre el que escribe también nuestro Troy Southgate, ¿no? Eh, bueno, es que este tiene también, comenta teorías suyas sobre Stirner, sobre la anarquía posizquierdista, anarquismo individualista, quizá por ahí, por esa simpatía que tiene hacia cierta manera de enfocar la existencia, Troy Southgate, que denomina como anarquista, quizá por eso también echa mano de este autor, ¿no? Pero bueno, que en su no dogmatismo echa mano también y escribe sobre Sankara, un personaje del África negra, que fue presidente de Burkina Faso. Este era comunista, era muy pan africanista, ¿no? Y nada, ¿no? Su fuerte anticapitalismo, quizá por eso también le llama la atención a Troy, ¿no? Aunque no comulgue con muchos de los postulados de este personaje, ¿no? Eh, bueno, sobre el primer presidente que tuvo la República de Irlanda, Douglas Hyde, también escribe un libro que fue un filólogo que se empeñó mucho en rescatar el gaélico, ¿no? Por este sentido de rescatar las genuinas raíces, en este caso, de Irlanda, ¿no? Y en esto coincide en lo de ser fiel con, eh, con eso, con la identidad propia, coincide mucho, por supuesto, con nuestro Southgate, nuestro autor, ¿no? Eh, Bueno, este Hyde, primer presidente de la República de Irlanda, se pidió a la Sociedad para la Preservación de la Lengua Irlandesa, ¿no? Como dato, ¿no? Escribe también una obra sobre un personaje sueco, Swedenborg, y ¿qué le atrae de él? Bueno, es un personaje curioso, ¿no? Es un personaje que, según él, según este autor sueco, sus experiencias culminaron, o sea, experiencias en cuanto a intentar que su cosmovisión metafísica no se quedara en simple fe, sino intentar activarla, ¿no? Y entonces, pues se ve que seguía técnicas pues eso de concentración, meditación, y estas técnicas hicieron que, según comenta el mismo,
pues llegara a un despertar espiritual en el cual recibió la revelación de parte de Jesucristo, ¿eh? Para que escribiera un libro que al final, bueno, unas ideas que él plasmó en un libro que se titulaba La doctrina celestial para reformar el cristianismo, ¿no? Seguramente le llamó, ¿no?, la atención a Troy Southgate, que no se quedara en la simple metafísica teórica, sino que intentara también trabajo interior, ¿no? Hace un rato hablé de otro personaje del cual escribió un libro que es poco conocido. Bueno, es un fascista inglés de la época de entreguerras, se llamaba Arnold Spencer Lees, y, y bueno, es un personaje curioso. Este era veterinario, ¿no? Y bueno, él se unió a un centro internacional de estudios sobre el fascismo que existía en aquella época, que tenía la sede en Suiza, ¿eh? Era como una especie de think tank, ¿eh? Este personaje, Ellis. Y, y bueno, fue el primer, digamos, político fascista en Inglaterra que obtuvo una representación política, ¿eh? Fue elegido, de hecho, concejal por el ayuntamiento de Stamford, junto a otro compañero suyo que se llamaba Harry Simpson. Esto fue en el año 1924. Es un dato que quizá pocos conozcan, ¿no? Y eso, pero bueno, él no creía para nada en el sistema electoral, en la democracia, ¿no? Porque de hecho tiene una frase muy, hemos comentado antes que era veterinario, tiene una frase muy definitoria, ¿no?, de la poca fe que le tenía el sistema democrático. Dijo en cierta ocasión: mucha gente que conocía votó por mí porque yo había curado a sus cerdos o mascotas, y sin la menor idea de lo que representaba, de lo que yo defendía, ¿no? O sea que está diciendo que el pueblo, en su mayoría ignorante, de los pericotos de la política, al final, en teoría, es el que elige al partido que tiene que dirigir los destinos de un país, ¿no? Eh, pues nada, bueno, el mismo Troy Southgate, pues también está un poco de acuerdo con este personaje, con Liz, en que electoralmente, si se quiere presentar una alternativa, ¿no?, que pueda tener cierto éxito dentro del mundo partitocrático, pues la verdad es que puede acabar dándose cabezazos contra un muro, ¿no? Pone de ejemplo también, pues eso de Oswald Mosley, que se presentó a elecciones, pero al final la represión del sistema, una vez empezó la Segunda Guerra Mundial, pues dio con sus huesos en la cárcel, ¿no? Y aunque salvó la vida gracias a sus contactos en la nobleza eh, y en círculos bien posicionados, ¿no? Bueno, eh, pero eran unos datos que Bueno, queríamos dar sobre este personaje poco conocido, ¿no? voy a entrar un poquito en el tema de materia de pensamiento ideológico y los libros de Southgate, al menos los que tiene publicados EA, los dos que tiene publicados sobre más política, y es, Sí, si queremos entender quizá como un panfleto, como un manifiesto comunista, sería el Manifiesto Movimiento Nacional Anarquista que publicó EAS, que son unas 100 páginas más o menos, y si ya quieres entrar más sí, quizá en su ideología o en su base fundamental de metafísica, sería Tradición y Revolución. A mí lo que me cuesta entender siempre de Troy es que a mí lo siento, a mí siempre me ha parecido un poquito rojete, porque ya, incluso en el libro que publicó EAS del NAM, son una estrella 5 puntas, pues en vez de hacer otro símbolo. no, Y luego, claro, que hable de tradición y tal, cuando luego también, claro, usa términos como anarquista, revolución, pues claro, siempre son un poco contradictorios. Entonces quizás me gustaría más hablar por esa vertiente. Y a ver, yo entiendo una cosa de él, yo entiendo que él quiere tirar del Estado, o que desconfía del Estado, porque el Estado es, ahora mismo es el enemigo, y porque si él es tradicionalista de verdad, como él te explica que quiere hacer, ya no el regionalismo, sino, como dices tú, lo de la aldea, pero él cree en un sistema meritocrático, con lo cual tampoco se asocia sin clases, hay una meritocracia y supongo que habrá una jerarquía. Entonces, claro, exactamente, sí. por eso me he chocado del anarquismo. Y yo quizás no lo veo tanto como un anarquista de Junger, sino lo veo más como un emboscado, porque el anarquista vive en sociedad.
O sea, vive en el Estado, lo que permite, lo que no quiere que el Estado lo manche, mientras que el emboscado ataca desde la oscuridad de la sombra, que quizás es lo de juntarse en una tribu, como dice él. Sí, 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 sí. No es así, es así. Eh, bueno, el libro de Tradición y Revolución, de hecho, es un compendio de temas muy diferentes, ¿eh? Ahí habla del nacionalanarquismo, pero también trata personajes históricos, trata políticos, es un poco muy polifacético el libro, ¿no? Pero sí, sí, ¿no? El tema de, no tiene nada que ver, el anarquismo, como dices tú, con el anarquismo político, ¿no? Porque en efecto se habla de jerarquía, se habla de meritocracia, incluso Richard Hunt, del que un poco bebe, ¿no? Algunas de estas ideas que recoge Troy, también habla eh, aunque no sea con las mismas palabras, pero habla también de jerarquías, ¿no? Y de hecho, eh, este recluirse en pequeñas aldeas es una táctica, en buena parte, contra el Estado, como he dicho, y también contra el industrialismo, pero no le da la espalda, por ejemplo, a la idea de imperium, ¿no? Y eso ya lo aleja totalmente del anarquismo político, ¿no? Eso lo dice él textualmente, ¿no? Que, que no se crea nadie que por eso él va a estar en contra de una idea tradicional como la de imperium, ¿no? Porque el imperium no basa su unidad en una fuerza coercitiva, sino en el áurea, en el prestigio de la cabeza de ese imperio, del emperador y de la idea misma del imperio, por lo sacro que ella conlleva y por la sacralidad que ha actualizado el mismo emperador, ese prestigio hace que entes muy autónomos, entes como pues, los que él de alguna manera defiende, ¿no? Esta especie de comunalismo o aldeanismo, de alguna manera reconozcan la legitimidad superior del imperio, ¿no? Que le da libertad a todas esas comunas, igual que le da libertad pues en lo económico pues a los gremios, eh, a las hermandades, en los sociales, a las cofradías, a los reinos, a los principados, a las repúblicas que formen parte de ese imperio, ¿no? Por tanto, ahí sí que se aleja de ideas izquierdistas totalmente, ¿no? Sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que él utiliza, a veces yo creo que un poco para que determinadas posiciones que consideran neofascistas que él estima que no son suficientemente anticapitalistas, pues escandalicen un poco, ¿no? Y él diga, aquí estoy yo, ¿no? Anticapitalismo puro y duro, ¿no? Utilizando símbolos que yo estoy contigo de que la verdad es que no, no casan, ¿no? No casan con nuestra manera de contemplar la asistencia al mundo, la organización social y política, ni tampoco la de Troy, de hecho, yo creo que lo hace más que nada para llamar la atención, ¿no? Pienso. Eh, mira, sigo comentando algunos de los personajes que él toca, ¿no? En sus diferentes libros, este George Bataille, que dije anteriormente, ¿no? Que desarrolla un sistema filosófico que denomina materialismo de base, ¿no? Pero que es una especie como de intento de romper con el materialismo dominante. Son ideas extrañas, pero es que Troy tiene eso, ¿no? Que va pillando de personajes que igual tienen una doctrina que en un 70% no nos resulta nada simpática, pero él ve que tiene algunos flecos que son rescatables y por ahí los pilla y los analiza, ¿no? Igual que a otro personaje coreano del sur, ¿no? Byung-Chul Han, ¿no? Que era teólogo católico y ensayista. ¿Y por qué lo rescata este en otro de los libros? Porque hacía una crítica feroz al capitalismo, a la tecnología, incluso a la sociedad del trabajo, ¿no? O a Gabriel Marcel, ¿no? Dramaturgo y filósofo francés, ¿no? Bueno, más que nada también porque desarrolla una especie de cristianismo personalista a lo Munier, ¿no? De hecho, el mismo José Antonio, a partir del año 35, también tiene mucha querencia hacia
los no conformistas, el personalismo francés y tal, ¿no? Que pone en el centro de la cosmovisión, de su cosmovisión, pues la persona, ¿no? Antes que al Estado, por ejemplo, ¿no? Incluso dirían algunos antes que a la raza, ¿no? O antes que a la clase, ¿no? Hablando en términos marxistas, ¿no? Eh, bueno, Schumacher, otro intelectual, economista que también en sus libros, ¿no? Porque este Schumacher dice que necesitamos una profunda reorientación de los objetivos de nuestra economía y nuestra técnica para ponerlas al servicio del hombre, es decir, no aplastar, no acabar con la técnica, sino ponerla al servicio del hombre y no el hombre esclavizada con la técnica, ¿no? Pero bueno, después de este repasillo, ¿no? Más que nada por eso, ¿no? Para que los espectadores también tengan alguna referencia de otros autores gracias a lo que la cultura de Troy pues se escribió sobre ellos. Yo creo que ya ese motivo un poco a entrar en el libro, ¿no? El libro que nos atañe hoy, ¿no? En tradición y revolución, ¿no? Y comentar algunos aspectos, ¿no? Los temas que trata, y te lo he comentado antes, son de una panoplia muy extensa, ¿no? De la tradición eterna, sapiencial, primordial, a temas políticos y como musicales, hay poesía, hay en otros capítulos el recurso al diario personal, ¿no? O sea, que domina diferentes géneros literarios, ¿no? Eh, Se nota mucho, en todos los temas que trata ya que ya hay un pozo de la tradición primordial que ha abrazado pues cuando se acaba el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que dedica al rey Alfredo de Inglaterra, cuando Inglaterra de alguna manera no había caído en los derroteros del protestantismo y después lo llevaron a, a derroteros todavía peores, ¿no? Como los del empirismo, eh, bueno, el racionalismo, etcétera, ¿no? El liberalismo. Este rey Alfredo, digamos que es un poco, representa un poco el arquetipo del monarca tradicional, ¿no? Que debería unir las dos funciones, la sacra y la regio dirigente, ¿no? Porque era un auténtico milites, ¿no? Los regio dirigentes, de hecho, bueno, tuvo un papel fundamental en su vida la lucha contra los invasores vikingos daneses, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía un sentido sacro de la vida integral, ¿no? De hecho, él mismo traduce al inglés, del latín, textos de San Agustín. Mm, Recordad que hemos comentado antes que uno de los libros de la editorial de Troy está dedicada al obispo de Hipona, San Agustín, ¿no? Y también textos del Papa Gregorio Magno, ¿no? Este rey Alfredo I, ¿no? Eh, bueno, ahora nos viene a la cabeza aquel dicho de Chesterton, ¿no? Que decía, cuando me muera, no me enterréis a poca profundidad, que no coincida con los cadáveres de todos estos ideólogos y filósofos nefastos que ha tenido Inglaterra, sobre todo a partir de la irrupción del anglicanismo, ¿no? La primera mitad del siglo XVI con Enrique VIII, ¿no? Enterrarme bien profundo que pueda convivir con los personajes de la Inglaterra tradicional, ¿no? Con los de la saga del Rey Arturo, con este mismo Alfredo I del que estamos haciendo referencia ahora, ¿no? Enterrarme bien profundo, decía Chesterton, ¿no? Eh, Hay otros artículos, otros capítulos, perdón, del libro que estamos tratando ahora dedicados a Rowan Owen, ¿no? Bueno, estos personajes del socialismo utópico, ¿no? Algo vio en ellos también, claro, es lógico, ¿no? Con la idea esta del nacional anarquismo, ¿no? Y de estas agrupaciones comunales, Owen un poco estaba por ello también, ¿no? En su anticapitalismo y en su anti-industrialismo, ¿no? Y, y bueno, sí, el mismo Owen, de hecho reivindicaba la libre asociación de productores en gremios y sociedades manufactureras lo suficientemente fuertes
para prescindir de los empleadores, ¿no? Es decir, de los capitalistas, de los empleadores del trabajo, ¿no? De la explotación del trabajo con fines de lucro privado, ¿no? Y quizá esta tendencia tan, un poco izquierdista que comentabas tú antes, ¿no? La que hace que Troy pues, vea puntos positivos por ejemplo, en Owen, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado he mencionado a Chesterton y minutos antes también comenté que su editorial había editado un libro sobre Belloc, ¿no? Y Chesterton y Belloc son un poco los grandes ideólogos del distributismo, el cual le reivindica también Troy, ¿no? Reducir la ganancia de los que más tienen y repartirlas entre los que menos tienen, ¿no? Y entonces esto reivindica a Belloc y su anticapitalismo y esto y a esta sociedad, a la liga distributiva que fundó en el 36 Chesterton, ¿no? Y a la cual se unió el mismo Belloc, ¿no? A los cuales ve a Belloc y a Chesterton como dos de los principales ideólogos de la nueva tercera posición, ¿no? Algo, una terminología que reivindica mucho Troy, ¿no? El nacional anarquismo, ¿no? Hay, por supuesto, claro, capítulos de este libro que hablan de su nacional anarquismo, ¿no? Y bueno, es esto que ante la omnipresencia, ¿no? Omnipresencia del establishment, dice Troy que no queda otra posibilidad que la de constituir núcleos alternativos, periféricos, dice concretamente él, ¿no? De convivencia al margen del Estado, ¿no? Que bueno, que este distributismo elaborado por Chesterton, por Belloc y la organicidad, ¿no? Las sociedades tradicionales no eran totalitarias, eran orgánicas, ¿no? Serían condiciones ineludibles, pues en estos entes autónomos, ¿no? Y Troy haya mucha similitud en estos entes autónomos con las zonas temporalmente autónomas, ¿no? Es una idea bueno, elaboró el estadounidense Hacking Bay, ¿no? Con aquellas utopías las islas de los piratas, ¿no? Que vivirían, pues eso, al margen casi del Estado, ¿no? Aunque allí creo que no había mucho de jerarquía, ¿no? Y de meritocracia, ¿no? No, creo que esta comparación me parece a mí que no está muy bien traída, ¿no? Pero, pero bueno, son asociaciones que él hace, ¿no? Eh, bueno, ya he comentado antes, que él no ve ninguna oposición entre estas zonas autónomas, Troy, ¿no? Y la idea tradicional de imperio, ¿no? Concretamente, textualmente, lo que dice Troy es que en lo que respecta a la creencia de Ébola en un imperio europeo, aunque estoy de acuerdo con una visión unitaria y trascendental a la que la gente puede dar su lealtad, que sería el imperio, se iba apoyando la descentralización política, social y económica hasta la unidad más baja posible, la aldea, ¿no? Esto puede sonar como una contradicción en términos, pero es posible ceder la lealtad a un ideal superior y aún retener un sentido de autonomía y autodeterminación localizadas, ¿no? ¿Vale? Pues, Sí, una cosa que comenta sobre eso sí. bien, que es algo que comenta mucho Troy, y que ahora vas diciendo lo que dices, utilizar el término de aldea, pero también él utiliza otro término. Y esto me hace mucha gracia, que es el de tribu. Él habla mucho de ¿El de? tribu, Tribu, el de tribu. tribu. Él habla mucho de tribu, Sí, claro, la jerarquía, pero que esto es una historia que me pasó, esto pasó en mayo. Me junté con Javier Barricoa y con un camarada argentino, y le hablábamos que, yo no sé si en el caso de Troy, pero sí en el caso de nuestro ambiente, nosotros somos muy de tribu. Nosotros, mm, las ideologías más quizá tercerposicionistas suelen ser más de que a un líder a que todo el mundo le muestra la lealtad y que a veces esos líderes suelen ser que hay un contacto casi directo. Y puedes estar en sí, Madrid, en Barcelona, en donde tú quieras. En Italia, pues en Módena, estos otros están de esto. Y era la gracia que decíamos que eso, que los que son más izquierdistas, que son sobre todo los comunistas, son muy amantes de la idea de Estado y a la que le das un Estado lo manejan muy bien, mientras que nosotros parece ser que a nosotros nos es imposible. Tenemos ya esa mentalidad de tribu y rechazamos la idea de Estado. O sea, en ese caso quizás sí lo pasemos más quizá a los tradicionalistas perennes. Tenemos una jerarquía que más entroncada hacia lo que es la tribu, y si la ampliásemos sería la monarquía y quizá el imperium,
pero el Estado en sí, como si nos pareciese algo ajeno. Quizás solo funcionó en los años 30. Sí, sí. Y esa, lo que comenta es un poco la idea de horda, de fratría, de Mannerbunde, ¿no? Los pequeños grupos que a través de la devotio, ¿no? Al jefe, ¿no? Al líder guerrero, que también tenía connotaciones y funciones sacras, pues actuaban, ¿no? Sí, sí. Bueno, que al final Roma sí que logró, ¿no? Que todas esas fratrías que se movían por la devotio, logró trasladar la devotio hacia el jefe de la tribu, a la devotio al emperador, ¿no? Y de las mejores legiones que tuvo Roma, pues salieron del mundo celta, ¿no? Y del mundo celta hispano, pues de una manera más que considerable. Sí, sí, ¿no? Es cierto, ¿no? No, incluso las Y bueno, monarquías. también Si tú ves las monarquías europeas, es eso, hay un rey, pero luego están todos los nobles que le muestran lealtad al rey, pero son autónomos al rey. O sea que tienen su propio ejército. hemos hecho otras estructuras que no son el Estado y que quizás son más próximas a nuestra mentalidad, a nuestra manera de ser. El problema es que no podemos llevarla a cabo ahora mismo, tenemos el Estado. Que es la mentalidad también un poco propia del sentido de libertad del hombre indoeuropeo siempre, ¿no? Que por eso aquello de la polis griega y tal, ¿no? Y les costaba confederarse también, ¿no? Y la idea esa de Estado, pues quizás sería un poco, bueno, más cercana a la mentalidad asiática, ¿no? Con el rey despótico, ¿no? Persa, Jerjes, Darío y tal, al que de una manera ciega se le obedece y sin márgenes de casi de libertad en la vida cotidiana social y económica, ¿no? Bueno, de los diferentes entes que forman parte de esos imperios, ¿no? Y quizá como el comunismo, pues el sentido de la libertad del hombre, la verdad es que le importa bien poco, ¿no? Ese igualitarismo solo quiere un hombre masa, pues a través de un Estado despótico, totalitario en el peor sentido, no en el bueno de que intentaba integrar a la totalidad de la nación y no solo a los representados por el partido que gana en unas elecciones, ¿no? En ese sentido opresivo, por eso quizá la izquierda comunista es muy abanderada del Estado y se vuelca de cabeza con él, ¿no? Cuando ostentan el poder, ¿no? Sí, Sí, igual, sí. y el capitalismo igual, usan el Estado para aplastar al resto. O sea, que de hecho solo somos números y lo único que servimos es como capacidad de producción y capacidad de consumo. Sí, sí, se vuelve totalmente, bueno, al modo de una sanguijuela que a través de los impuestos nos chupa todo lo que nos pueda chupar. Y este Estado capitalista, en teoría, que va de la mano del liberalismo, pues no deja margen de libertad a nada, ¿no? Prácticamente ya ni a montarte un pequeño negocio porque a través de impuestos asfixiantes, pues niegan la posibilidad casi de la pequeña propiedad, la propiedad individual, familiar, ¿no? Que al final es eso, al final el Estado va de la mano de las grandes corporaciones, ¿no? De las grandes multinacionales, holding, y la pequeña libertad ni en lo económico, a través del ejemplo de la propiedad familiar, dejan que pueda desarrollarse, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después se acaban imponiendo, ¿no? De la mano del liberal progresismo, acaba imponiendo sus ideologías de género a través de las agendas 2030 y de ahí no te puedes salir. Resultan totalmente opresivos, ¿eh? Igual que los estados comunistas, ¿no? Sovietizantes o soviéticos. Sí, sí. Pues para no contaminar, lo decía Freud, que no utilizaba su automóvil, que lo tiene, para no contaminar, ¿no? En su genuino y sincero ecologismo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Podemos comentar muchas cosas.
por ejemplo, él en este libro, en Tradición y Revolución, como aboga por ese nacional anarquismo, por ese recluirse, ¿no? En la pues dice que una buena táctica para enfrentar el sistema sería el entrismo, ¿no? Que a alguno le puede resonar aquello de cabalgar el tigre que decía Ébola, ¿no? No podemos enfrentarnos contra el establishment porque es muy, muy poderoso, sobre todo una década después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, vamos a intentar cabalgarlo, lo enfrentaremos de cara, miremos a ver cuáles son sus debilidades, sus puntos débiles y por ahí intentemos de alguna manera hacerlos mayores. Eh, bueno, es la única manera de intentar que el sistema se desgaste, en este caso que el tigre acabe cansado y darle la estocada final, ¿no? Y Troy Southgate habla del entrismo, ¿no? No enfrentarse directamente contra el sistema, sino que, pues eso, adentrarse, ¿no? En sus estructuras, a ver si de alguna manera se le puede minar por dentro, aunque también lo decía en otro sentido también, ¿no? Que era lo de adentrarse también, pues eso, en esos grupos anarcoecologistas en los que Richard Hunt, su punto de referencia en el nacional anarquismo, ¿no? Y en este ecologismo aldeanista y él mismo, pues habían intentado, ¿no? En ese entrar, ¿no? En grupos anarquistas para influir sobre ellos y atraerlos hacia el terreno de lo identitario, ¿no? El entrismo, ¿no? Reivindica, reivindica él, ¿no? Reivindica Troy, ¿no? Estamos hablando de entrar o una palabra que yo utilizo más directa que es infiltrar. Y una vez dentro, lograr el poder. Hay una forma de Sí, es que, infiltrarse y es buscar claro, algún líder al cual tú apoyas porque estás dentro y crees que este líder lo podrá manipular, utilizar. Y una idea que es sí, sí. infiltrarse para llegar al final a este grupo, eh, dominarlo y cambiarle la orientación y utilizarlo en tu lucha contra el poder. Claro, sí, es que él intentó eso, adentrarse en un principio, intentar convencer, ¿no? Para atraer a las posiciones identitarias, ¿no? Pero claro, desde el momento en que te ponen una etiqueta y te identifican, ya no te van a hacer caso, ¿no? Ya van a cerrar oídos, ¿no? Te van a estigmatizar y a anatematizar, ¿no? Entonces, claro, la táctica tiene que ser infiltrarse sin que conozcan cuál es tu identidad, ¿no? Para darle un vuelco ideológico y de cosmovisión al grupo en el cual tú te has adentrado, ¿no? Sí, sí. En el momento que sepan qué aire respiras, ahí ya no vas a tener opciones. Es lo que le pasó tanto a Richard Hunt como al final también de alguna manera a Troy, ¿no? Sobre todo a Richard Hunt, ¿no? Que lo acabaron expulsando de el Green Anarchist este, en cuanto ellos olieron, estos anarquistas, que las ideas de Hunt tenían tufillos de las ideologías bueno, anatematizadas de aquellas que surgieron en la Europa de entreguerras. Sí, sí, sí. Hay un capítulo dedicado a las críticas hacia el aumento desaforado de la población mundial. Un capítulo, perdón, en Tradición y Revolución, ¿no? Bueno, porque, vamos, Troy dice que esto acabará con los recursos del planeta, los agotará, ¿no? Y también dice que por otro lado, claro, acelerará, ¿no? La degradación del planeta y la falta de alimentos ya provocará una mayor mortalidad, ¿no? Y este aumento desaforado pues frenará de alguna manera, ¿no? Ahora nos deja bien claro que, por supuesto, este control demográfico
nunca podrá servirse de la aberración criminal del aborto, ¿no? O sea, está en contra de él radicalmente, igual incluso está en contra de la utilización de métodos anticonceptivos, ¿no? Bueno, llama un poco la atención, ¿no? Ya que en esta época está muy con muchos de los postulados de Julius Evola, que Julius Evola tuvo problemas muy gordos con las jerarquías del ventenio fascista a principios de los años 30, cuando el ventenio, bueno, mm, empezó una campaña a favor de la expansión demográfica entre los italianos y Ébola, bueno, mostró oposición a ello en artículos redactados en la revista que él dirigía en esa época, año 1930, la revista La Torre, porque pensaba, decía él, que los que más procreaban no era precisamente los más preparados de, ideológicamente o cosmovisionalmente, ¿no? Sino que los que más procreaban de alguna manera eran los individuos más gregarios, ¿no? De la Italia del momento, ¿no? Y que lo que había que hacer, por supuesto, era formar, ¿no? En valores y en cosmovisión a toda esa masa, ¿no? Que para que dejara de ser tal, ¿no? De ser masa, de ser gregaria y se convirtiera en pueblo orgánico, ¿no? Estructurado, ¿no? Por tanto, se opuso a esa campaña de expansión demográfica, ¿no? Ebola en el año 1930 y, entre otras razones, aparte de las críticas que en esa revista hacia ciertos comportamientos burgueses de ciertos dirigentes de la Italia del momento, pues le supuso que le cerraran la revista de La Torre, ¿no? Tuvo poca vida. Bueno, señalaba esto como curiosidad, ¿no? Porque Southgate también estaba en contra del aumento desaforado de la población mundial, ¿no? Quizá no lo estuviera tanto, no lo está tanto Troy Southgate de la población de, de la etnia a la que pertenece, ¿no? Bueno, tiene artículos también de crítica dura, ¿no? Hacia el arte moderno, ¿no? Y su estado deplorable. Dice concretamente que estas corrientes de izquierda han logrado impulsar todas las formas de subjetividad y desatar un torrente de relatividad para socavar lo que constituye la verdadera belleza. Él piensa que eso, que el arte debe estar abocado pues a la elaboración de lo bello, ¿no? Y, y, que la izquierda es la que pues ha promovido el arte moderno, inarmónico, feo en definitiva. Y, y nada, bueno, él dice que Troy comenta que todo lo que busca ir hacia arriba, como el arte en el mundo de la tradición, que intentaba elevar al que lo observaba y al que lo ejecutaba hacia lo alto, era un arte sacro que representaba estatuas de divinidades, que construía templos, que construía catedrales, que intentaba enseñar a través de vidrieras pues los vericuetos de la religión de la Edad Media, de cristianismo, era intentaba pues eso, ir hacia arriba, hacia el sol, y dice que hoy en día todo eso se ha arrastrado al abismo proverbial y y ahogado en un mar de informe repugnancia visual. Todo eso lo comenta en la crítica que realiza al arte moderno en uno de los capítulos del libro, ¿no? En otro de los capítulos trata sobre el feminismo, ¿no? Y cita a Ébola, dice, incluso el feminismo, dice Ébola, es el resultado de la debilidad masculina. Dice, los mismos hombres eh, conservan solo la apariencia de la verdadera debilidad. Si no hay hombre auténtico, no hay mujer auténtica. Tiene que haber polaridad, ¿no?
si el hombre total ha desaparecido, pues quizá ese hueco lo encuentra cierta mujer masculinizándose, ¿no? Y bueno, ya vemos cómo funciona esta cuarta ola de feminismo, ¿no? Que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Eh, Tiene que haber hombre primordial igual que la mujer primordial, ¿no? Totalmente diferentes entre ellos, representan polos, pues eso, antagónicos y por eso se atraen, ¿no? Y cada uno ejerce una función diametralmente diferente en una sociedad ordenada de tipo tradicional, ¿no? Esta cita de Ébola la entresaca de revuelta contra el mundo moderno, ¿no? Revolta contra el mundo moderno, rebelión contra el mundo moderno fue como el Centro Boliviano de América la editó en su momento. Bueno, en esta línea tradicional de Troy dedica otro capítulo, perdón, en el que aboga por la creación de un nuevo centro sacro en Inglaterra, ¿no? De un nuevo Axis Mundi, que una lo humano con lo divino, y se convierta en el catalizador de la sacralización de su país, ¿no? De un país que hace ya muchos siglos, pues desgraciadamente la perdió. Y también, desgraciadamente, tras él, todo el mundo occidental, ¿no? Bueno, dice concretamente que este punto sacro o este nuevo centro sacro que debería tener Inglaterra, podría inspirarse en mitos, eh, por ejemplo, como los que acontecen tras el Ragnarok de la mitología nórdica, ¿no? Cuando los dos hijos de Thor y los dos de Wotan, cuatro, como las cuatro cabezas de Brahma, dice Troy, acaben con Fenrir con Hodur e inauguren una nueva edad áurea, ¿no? La verdad es que la cita que hace Troy eh, es riquísima, digna de leerse. Esto que acabo de citar ahora son 4 líneas, porque es una cita muy extensa y yo invito a que se lea el libro y se disfrute de ella, ¿no? Una cita basada en el mito con el objetivo ¿no? De alguna manera de servir a través del mito eh, eh, a catalizar, ¿no? La creación de un nuevo centro sacro en Inglaterra que irradie a todo el país y lo sacralice, ¿no? Restaure el orden tradicional perdido, ¿no? Y de alguna manera le ponga punto final, ¿no? Al Kali Yuga, esta edad de hierro que en su fase más decadente posmoderna estamos sufriendo, no solo él en su país, ¿no? Bueno, uno de los libros de los que hablé ya hace bastante rato hablaba de un personaje curioso, ¿no? Que en teoría a través de técnicas interiores pues recibe la llamada de Jesús, ¿no? Para escribir un libro, ¿no? Y que, bueno, Troy habla sobre este autor porque él no se conforma, Troy, ¿no? Con digamos, con un encarar meramente fideísta, ¿no? Devocional hacia el superior, ¿no? Sino que él quiere actualizarlo en sí, ¿no? Por tanto, que él aboga por técnicas, ¿no? De realización espiritual, ¿no? Por hacer que el principio primero sacro que anida en nuestro interior de forma latente, adormecida, pase de potencia a acto, se avive, ¿no? Y sacralice todo nuestro ser, sacralice nuestra alma, ¿no? El espíritu redivivo sacralice, ¿no? El alma, ¿no? Y es por esta razón que Troy, en uno de los capítulos, nos muestra rituales incluso, ¿no? Rituales, rituales que sirvan para esta eh,
transmutación, ¿no? Interna del hombre, pero también para consagrar esos nuevos centros sagrados por los que él aboga para que faciliten, ¿no? Esa sacralización de Inglaterra, ¿no? Eh, bueno, reivindica a Mircea Eliade, otro autor que podemos enmarcar en la tradición perenne. Mircea Eliade es un autor que hace mucho hincapié en ese sentido cíclico de la existencia y no lineal, progresivo, ¿no? Que al final lo que acaba haciendo, pues eso, ¿no? Eh, bueno, que imperen maneras de concebir la existencia del ser humano basadas en el progresismo que estamos padeciendo, ¿no? El mito del eterno retorno es una obra de Eliade en este sentido, ¿no? Y esta visión cíclica, pues la reivindica mucho nuestro autor, ¿no? Eh, bueno, también en otro capítulo, de alguna manera hace suya esa doctrina de la que habla Évola sobre las diferentes maneras de encarar la espiritualidad que define como luz del norte y luz del sur. Un poco hemos hablado, ¿no? De ellas. La luz del norte consiste en esa manera de encarar la espiritualidad activa, olímpica, solar, que en definitiva piensa que el hombre es capaz de actualizarla en sí. Y en cambio, la espiritualidad definida como luz del sur sería de carácter pasivo, meramente fideísta, devocional, perdón, que está esperando la salvación, que le venga desde arriba, ¿no? Y que es de carácter igualitario, ¿no? Porque prácticamente con cumplir ciertos dogmas, pues se consigue la salvación, la consiguen todos los fieles, ¿no? En cambio, la luz del norte concibe un tipo de espiritualidad aristocrática, porque solo los mejores, solo los que son capaces de seguir ese duro, metódico y arduo camino de esa transustanciación interior, ¿eh? A través de meditación, de visualización, de técnicas interiores, pues pueden llegar a hacerse uno con el primer principio sacro, inmutable y eterno, ¿no? Está en esta línea eboliana nuestro autor, Troy, ¿no? Por eso nos habla de, por ejemplo, la diosa Andraste, en uno de los capítulos del libro, que es una diosa celto-británica de la fertilidad, y son diosas que encarnan por esa espiritualidad propia de la luz del sur, matriarcal, igualitaria, y que nos devuelve tras la muerte a la tierra, nos ilumina, inhuma en ella, ¿no? Nos devuelve a nuestra madre tierra, ¿no? No nos eleva hacia el cielo incinerando el cadáver, para que el cuerpo no sea obstáculo para que el alma espiritualizada ascienda hacia los cielos, ¿no? Bueno, nos dice en el mismo sentido este de contraponer la luz del norte a la del sur, que desde entonces, de tiempos antiguos, hubo un surgimiento de razas y civilizaciones del sur, esta luz del sur, que ha provocado una degeneración de la población original, que la edad de oro pues sería un tipo de espiritualidad olímpica, solar, viril, patriarcal, jerárquica, guerrera, agónica en cuanto al significado de agón, de lucha externa, de lucha interna. Y nos dice Troy que Bora nos cuenta que estas civilizaciones
se basaron en el culto a la madre, la mujer divina, que estaban influenciadas por fuerzas terrestres, telúricas, ¿eh? Y que esta degeneración fue el comienzo de la Edad de Plata, y que los arios se mezclaron con elementos negroides, lemurianos, que adoraban a la luna amarilla, ¿eh? Las razas del sur tienen esencialmente raíces tónicas, telúricas, ¿eh? Primordiales, completamente en desacuerdo con nuestra propia tradición de base masculina, ¿eh? La que se desarrolló pues, en ese hogar ártico, polar, circumpolar y después noratlantidio, en lo que los ciclos tradicionales de los pueblos indoeuropeos eh, denominaron como la edad áurea, ¿no? La edad de oro, ¿no? El Satya Yuga, ¿no? Según la tradición eh, hinduista, ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos destacar del libro? Es que son tantas las cosas. Bueno, sí, por ejemplo, dedica un montón de capítulos a desentrañar los diferentes capítulos, valga la redundancia, del libro de Ébola, Los hombres y las ruinas, capítulo a capítulo del libro. Una obra de Ébola, recordad, del año 1953. Eh, bueno, mm, empalmando con lo que comentábamos, esa querencia por la luz del sur propia de Ébola y de Troe, ve al culto solar a Mitra, esa divinidad de la tradición persa, también como propio de esa espiritualidad definida por Ébola como propia de la luz del norte, ¿no? Que un culto que a través de una serie de pruebas, nos dice textualmente Troy, y Grado lleva al aprendiz masculino mucho más allá de su educación maternalista en el plano exotérico, ¿no? ¿Vale? Y lo lleva pues eso a un plano interior, esotérico con ese y no exotérico, un plano interior de vía remotionis, ¿no? La vía remociones, de la remoción que decía Ébola, remoción de ese principio primero, ese Atman, que dirían los hinduistas, que adormecido llevamos en nuestro interior, remoción para actualizarlo, ¿eh? Para convertirlo en acto, ¿no? Dios, si me permites, Ahora, bueno, evidentemente el libro hay que comprarlo, porque solo la exposición tuya es la mejor publicidad y has abierto el interés sin ninguna duda en leerlo. Yo lo que te quería comentar un tema extremo y es, por ejemplo, en esta situación en el norte de Inglaterra, cómo enfocan el mundo de la tecnología, y yo le llamo cómo enfocan el mundo de Manchester, que es la esclavitud de toda una clase trabajadora para aprovechar las revoluciones o así llamadas industriales y aparte de el compromiso propio, qué opción presentan para poder motivar, enseñar a todas estas personas que están esclavizadas en este mundo y actualmente en este mundo de pseudotecnología que solo te lleva a un esclavismo disimulado. sí, sí, sí. Por eso bueno, él está en contra de eso, del maquinismo, de- del proceso industrializador que acabó pues con los talleres y con el sistema orgánico gremial, ¿no? Y en todo caso lo que sí tiene él, claro, valga la redundancia, es que la técnica tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la técnica, ¿no? Y todos los procesos que ha padecido Inglaterra en época moderna, él los ve, los contempla como deletéreos, corrosivos, los que padece a partir del siglo XVI y que después
van jalonando hacia eso, el empirismo, el mecanicismo de Newton, el empirismo de un Locke, ¿eh? O después ya el utilitarismo, el industrialismo. Él no está por la configuración social que padece Inglaterra a partir de la revolución industrial de finales del siglo XVIII, ¿no? Porque alienan al hombre eh, y lo convierten en pura mercancía, ¿eh? Lo convierten, pues, bueno, al servicio del capital, ¿no? Y, y es esto, es esto. Él, mm, piensa que la raíz el hombre la debe encontrar pues en la naturaleza, en el campo, que la ciudad aliena y las ciudades industriales, pues todavía más. Quizás las ciudades, seguramente del mundo antiguo, pues no alienaban, ¿no? Porque, como botón de muestra, en la Edad Media, en el centro de la ciudad no se hallaba el banco, ¿no? Sino que se hallaba la catedral. ¿Eh? Y en las polis griegas, pues lo que más se veía, si oteabas el horizonte de la ciudad, me refiero, ¿eh? El Skyline, pues era esa Acrópolis, por ejemplo, en Atenas, bueno, ese templo, ¿no? Eh, en lo más alto, ¿no? En la Acrópolis, en la ciudad alta de Atenas. Es decir, la ciudad del mundo de la tradición no alienaba, pero la ciudad del mundo moderno sí que aliena, ¿no? Porque es esclavo de la finanza, del industrialismo desaforado y, bueno, corta las raíces del hombre con la tierra, ¿no? Unas raíces que es en la aldea, en el campo donde Troy y Southgate piensa que pueden tomar cuerpo y pueden desarrollarse de manera natural, ¿no? Es por lo que aboga Troy, ¿no? Digo que entonces es más próximo quizá al ludismo que al futurismo. O sea, él se llama de romper las máquinas, de que no haya ni siquiera ordenadores o así, pues claro, estamos hablando de procesos complejos de fabricación. Y no, hay en alguna de las citas que he hecho, en una en concreto, sí que habla de poner, bueno, si no a él, a alguno de los autores a los que él publica, sí que habla de poner la técnica al servicio del hombre. O sea que yo no creo que llegara al extremo de acabar con toda la tecnología, ¿no? Siempre que no fuera un tipo de tecnología alienante, ¿no? Y siempre que pudiera estar al servicio del hombre, ¿no? Como la que estamos utilizando ahora nosotros dos, ¿no? Sí, pienso que sería más bien esa su postura, ¿no? Ahora tampoco lo veo, por apoyar el industrialismo, aunque se pudiera poner la producción industrial al servicio del hombre, ¿no? En todo caso, si fuera un tipo de producción de pequeña empresa, con mucho de mediana empresa, donde no se aliena tanto al hombre y el hombre pueda hacer más suya la empresa, ¿no? Incluso pudiera ser propietario o gestor también de ella, ¿no? Y tomar parte también de su Sería plusvalía. Quizá una, ese tipo de empresas sí que pudiera apoyarla más. sería, perdona, sería una idea, por ejemplo, cooperativista. Sí, sí, porque de hecho hay algún autor, aunque yo no lo he citado, algunos de los autores a los que he hecho mención, aunque no he citado la cita, bueno, en concreto, el texto en concreto, se hace alusión también al cooperativismo como no la única, pero sí como una de las maneras de agrupación económica a reivindicar, ¿no? En esas comunas, ¿no? En esas aldeas, ¿no? Autónomas, ¿no? Sí, el cooperativismo se reivindica, ¿no? Bueno, que dentro de la cooperativa siempre tiene que haber una cabeza visible, ¿no? Una cierta jerarquía, ¿no? Que coordine, ¿no?
que dirija, ¿no? La producción de todos los cooperativistas, ¿no? Que a través de un estudio de mercado vea por dónde mejor colocar, ¿no? La producción de la cooperativa, ¿no? Un estudio de mercado que Pero siempre tenga en cuenta podría, los intereses de toda la comunidad nacional, añadiría yo, ¿no? Sí, sí. pero aquí ya sería una idea cooperativista asamblearia, o este concepto asambleario no está trabajado Claro, es que eh, en estos artículos. no lo toca, pero claro, ya lo asambleario es el sumum de lo democrático, ¿no? Del igualitarismo, ¿no? Eh, vamos, me comentaba un compañero que trabajaba, bueno, dirigía una compañía teatral en un centro cívico de las Corts, que les entró un actor, ¿no? En su compañía de teatro, que era muy anarquista, asambleario, y entonces él quería que, en un principio, que todos los actores decidieran qué obra iban a ensayar para interpretarlas, ¿no? Y claro, el director de la compañía, que era mi compañero, pues no estaba de acuerdo, ¿no? Porque muchos de los actores eran noveles que tenían poca idea, ¿no? Sobre historia de la literatura, del teatro y tal, ¿no? Y que él defendía, el director, que el hecho de que lo suyo sería que él expusiera unas cuantas obras a sus actores y ellos guiados, siempre guiados por el que más dominaba el tema, que era el director, pues conjuntamente con el director decidieran, pero que la decisión no fuera al margen del director, ni mucho menos, ¿no? Pero es que llegó un momento que este asamblearista, consecuente con sus ideas asamblearias, lo que opinó, lo que defendía era que incluso gente foránea a la compañía del teatro decidiera también qué obra de teatro eh, había que elegir ensayar, porque era lo más democrático que había allá. Y llegó a retorcer aún más todavía la cosa, diciendo que en un momento dado, incluso a gente que pasara por fuera del local de la compañía de teatro, se le podía invitar a entrar a que diera también su opinión, no sé si su voto, ¿no? Sobre qué obra le parecería a él mejor, ofreciéndole unas cuantas, ¿no? Que la compañía llevara a buen término, ¿no? Y a esos extremos, por supuesto, Troy no llegaría. Eso es lo más antijerárquico y lo más lo más igualitarista que nos podemos tirar a la cara, el asamblearismo, ¿no? No Bueno, le, una no, cosa es, perdona, el asamblearismo, otra cosa es el igualitarismo. Y yo cito una realidad, que es que aquí en Barcelona, en el año 1937, estando colectivizado, ahora no recuerdo el cantante Marcos Redondo, dado y reconocido, le comunicaron que a partir de aquel momento cobraba lo mismo, o sea, todos cobraron lo mismo. Y él comentó que le parecía perfecto y que entonces a partir de ese momento él cogía la escoba y se ponía a barrer, y que la señora limpieza subiese al escenario y cantase pues lo que a él le correspondía. Entonces, claro, se acabó enseguida claro, el igualitarismo, el tema asambleario, y porque evidentemente los que asistían era para escucharle a él, no a la señora de la limpieza. Esto es historia, ¿eh? Esto es historia. sí, no sé, es que es tan absurdo, tan absurda la democracia en general, ¿eh? Aunque después podamos matizar la orgánica y tal, pero es tan absurda que, bueno, las instituciones más longevas, que más han durado y duran, son las más antidemocráticas. La misma Iglesia Católica. Al Papa lo eligen
sus primus, los primos interpares, los cardenales como él, los que dominan y entienden de teología y por tanto sabrán, pues en un principio, quién es el más preparado en temas teológicos, ¿no? No lo eligen los curas, los musens, ¿no? De cada parroquia y no lo eligen menos todavía los feligreses que van cada día a misa y que por tanto no dominan de temas profundos de teología, por ejemplo, ¿no? O al general del ejército, ¿no? No lo eligen los reclutas, los soldados, lo eligen sus pares que saben pues de balística, de estrategia militar y por tanto de entre ellos quién está verdaderamente preparado para ello y además se conocen porque son compañeros y saben quién es el más o quién es honorable, quién es valiente, quién reúne las cualidades castrenses para ser general o generalísimo, ¿no? De entre ellos, ¿no? Y son las instituciones, el ejército, la iglesia, pues las que duran, las que se han alejado más de la democracia, ¿no? Pues después de todo lo que se ha explicado, pues eso, invitar de nuevo a que se lea el libro, es un libro además grueso, ¿eh? Tiene mucho contenido, muy interesante y además muy variado, como he dicho, ¿eh? De temas muy variados, resultará muy enriquecedor de manera global. Y bueno, echar flores a Manuel Quesada y a Editorial EAS por haber editado este libro y los otros de Troy Southgate, ¿no? Y nada, y a Acción Literaria Dunedain, como siempre, por estar en el candelero de lo que en literatura realmente encuentra uno interesante. La verdad es que sí. Y, y ahí estoy con vosotros, ¿eh? Y cuando hablo de acción literaria Dunedain, por supuesto me incluyo desde el principio. Hombre, es un montaraz como nosotros. Bueno, señores, Sí. dar las gracias a Eduard por haber venido aquí con nosotros a Nada, presentarnos la obra esta de Troy Gate, de Tradición y Revolución. Y bueno, poco más podemos decir. Hemos hablado de un personaje muy interesante, pero también no es para todos. Quizás para los más cafeteros. Por eso, si alguien quiere ampliar su visión o quiere más saber o quiere quizás tratar sobre tradicionalismo dentro de de los escritores de ahora, no solo de los quizás de los tótems que tenemos en el pasado, pues quizás es una buena entrada para poder leerlo. Sin nada más que decir, apagamos la hoguera virtual y buenas noches a todos.